Bonne nuit. Y les saludo en francés porque un seguidor me pidió que les platicase sobre cómo es el fútbol en Quebec. Sí, sobre esta provincia canadiense que tiene, entre otras cosas, la particularidad de que es el único sitio en el país donde se platica francés. Y no me extiendo más, quédate y mira este video. Ladies and gentlemen, ¡bienvenidos a Jobs! Vamos a ganar, este es el momento. Es un sentimiento. Cumpliendo con otro pedido de uno de mis seguidores, hoy pensé que tocaba el fútbol hipotético, pero en realidad tocó una cosa rara. Porque Quebec tiene su propia liga, pese a que aún no es un país. ¿Y entonces? ¿Cómo es su liga de fútbol y cómo lo sería si fuese independiente? Grandes preguntas que ahora averiguaremos. Pero antes de iniciar te invito a que te suscribas, que es gratis. Activa la campana y dale like para no perderte ni uno solo de los videos que suba. ¡Let's go! Quebec es una de las 10 provincias que, junto con otros 3 territorios, conforman las 13 entidades federales de Canadá. Su capital es la homónima Quebec y la ciudad más poblada es Montreal. Está ubicada al este del país, limitando al norte y noroeste con el estrecho de Hudson, al nordeste con la provincia de Terranova y Labrador, al este con el Golfo de San Lorenzo y al sur con la provincia de Ontario. Es famosa, entre tantas cosas, por ser la única región canadiense en la que se habla francés. La estructura política de Quebec yace conformada por un primer ministro, que es el jefe del partido que más escaño haya conseguido la Asamblea Nacional de Quebec. Poseen también un teniente gobernador en representación del rey Charles III de UK. ¿Qué significa Quebec? Proviene de la lengua algonquina y significa donde el río se estrecha. Dicha palabra fue utilizada por los algonquinos, creeks y Mi'kmaq para designar el estrechamiento de San Lorenzo en el Cabo Diamante, lugar donde se fundó la ciudad de Quebec el 3 de julio de 1608. Es conocida como La Belle Province, es decir, la bella provincia. El lema de Quebec es Je me souviens, que significa me acuerdo. Ay, lo sé. Suena mejor en francés, a pesar de mi pésimo francés. Y también poseen un himno, que se llama Gens du Pays, que significa gente de este país. Antes de la llegada de los franceses, Quebec estaba habitado por diferentes pueblos nativos, entre los cuales se destacan los Inuits, Hurones, Mohawks, Angloquinos, Creeks e Inus. Jacques Cartier, que fue el primer colonizador francés en 1534 y estableció en Gaspé una cruz de madera con 3 flores de lis, que es el símbolo de la monarquía francesa, tomó posesión de dichas tierras en nombre del Reino de Francia. Cartier descubrió el río San Lorenzo y estableció en la orilla norte del río una colonia llamada Charlesbourg Royal, que estuvo en constante guerra con los iroqueses y de la que fue su primer gobernador. En tiempos del gobernador Sieur de Roberval, los franceses
son expulsados por los iroqueses y huyen de vuelta a Francia. En 1608, Samuel de Champlain dio renacimiento a la Nueva Francia, fundado en las cercanías de Charlesbourg Royal, el lugar donde los indios llamaban Quebec. Dicha ciudad se volvería el punto de partida de las exploraciones francesas en América del Norte. Después de 1627, el rey de Francia, Luis XIII, concedió el monopolio de la colonización a los católicos. Finalmente, la Nueva Francia se volvió una colonia real en 1663 bajo el reinado de Luis XIV. Posteriormente comenzó la guerra imperial contra los británicos con la Guerra de los 7 Años, llegando a su fin en 1763 con el Tratado de París, pasando a ser dicho territorio parte del Imperio Británico, luego de que el rey Luis XV y sus consejeros eligieran conservar a Guadeloupe por su azúcar en lugar de Quebec, considerado por aquel entonces como un simple bloque de hielo sin importancia. En 1774, desde Londres, con la ley de Quebec, se daba reconocimiento oficial a los derechos del pueblo francés de Quebec, el uso de la lengua francesa, así como la práctica religiosa y el uso del derecho romano en lugar del jurisprudencial anglosajón. En 1791, con la Ley Constitucional de Canadá, se establecen 2 provincias alrededor del río Ottawa. Y por último, en 1867, se firma la Ley de América del Norte Británica, consagrando a la Federación de las Provincias de Canadá, que constaba de Quebec, Ontario, New Brunswick y New Scotland. Y ahora sí, nos vamos al fútbol. El fútbol en Quebec se remonta al año 1884 y la primera liga se estableció en 1886. En 1911 se fundó la Federación de Fútbol de Quebec y en 1986 se creó una liga semiprofesional llamada Ligue Nationale du Soccer du Québec, pero se fusionó con diferentes ligas rivales para formar la Ligue de Soccer Elite du Québec en 1992. En 1993, 5 antiguos equipos de la LNSQ se unieron a la Liga Nacional Canadiense para formar la división del este de dicha liga. Luego de esto, la Ligue de Soccer Elite du Québec Amateur sirvió como el nivel más alto de la provincia, aunque los clubes de Quebec, como el Montreal Impact, se fueron a jugar a la USL, y también a la Canadian Soccer League en el caso de Trois-Rivières Attack, Laval Dynamites y Montreal Impact Academy. Ya en el 2011 se creó la Premier League de Soccer du Québec, lo que marcó el regreso del fútbol semiprofesional a la provincia después de 20 años. La liga fue sancionada por la Asociación Canadiense de Fútbol como una liga de tercer nivel detrás de la MLS y la USL, todas ellas con sede en USA, y son de nivel profesional con algunos equipos canadienses, incluido el Montreal Impact en la MLS. Tuvo su primera temporada con apenas 5 equipos en el 2012 y el primer e histórico campeón fue Saint-Léonard. Al año siguiente se añadió la Coupe PLSQ, que se llevaría a cabo anualmente al final de cada temporada. A partir del 2018, el campeón se clasificó para participar en el campeonato canadiense para la siguiente temporada. Y ese mismo año se añadió una división femenina que contó también con 5 equipos y cuya histórica primer campeona fueron Dynamo de Quebec. En el 2022, la PLSQ se unió a la League One de Canadá junto con League One Ontario y League One British Columbia. Y finalmente, en el 2023, la PLSQ pasó a llamarse League One de Quebec, para poder alinearse con las demás ligas asociadas.
Y así llegamos con los equipos de la temporada 2024. En la categoría masculina posee 11 equipos, que son AS Blainville, CF Montreal U23, Celtics du Haut-Richelieu, AS Laval, CS Longueuil, Royal Select de Beauport, FC Laval, CS Saint Laurent, CS Saint Hubert, CS Mont Royal Outremont, and Ottawa South United. Y en cuanto a la temporada femenina, participan 2 equipos, que son CF Montreal Academy, S Pierrefonds, CS Mont Royal Outremont, CS Saint Hubert, Ottawa South United, FC Laval, Celtics du Haut-Richelieu, AS Laval, CS Longueuil, S Blainville, Rapids de Chaudière-Ouest, and Royal Select de Beauport. Perdone nuevamente, no sé francés, qué complicado pronunciar todo esto. Y aunque parezca increíble, hay un movimiento independentista en Quebec desde la década del 60 con la llamada Revolución Tranquila. La exclusión económica de los francoparlantes en Quebec siempre fue considerada un problema hasta las reformas de 1960. Jean Lesage, primer ministro de ese entonces, propuso la nacionalización de la producción de electricidad y posteriormente creó empresas y bancas nacionales, imponiendo posteriormente la legislación para reconocer el derecho del trabajar en francés. En 1976, el Partido Nacionalista Quebequense ganaba las elecciones y a través de la Ley 101, el francés se convierte en la única lengua oficial. En 1980, lanzaron su primer referéndum de independencia, cuyo resultado fue 59.6 en contra. Volvieron a intentarlo en 1995 y esta vez el no se impuso nuevamente con el 50%, participando el 90% del censo electoral. Para evitar conflictos futuros, el Parlamento canadiense en el año 2006 reconoció a Quebec como una nación dentro de un Canadá unido, en un intento de opacar a los deseos secesionistas de los partidos independentistas. Aunque claro, esto fue en sentido cultural y social, más no en lo legal. Y tampoco carece de mucho sentido la frase. En la actualidad, más precisamente del 2010 hasta nuestros días, la idea de una Quebec independiente y soberana posee entre un 35 y 40% de apoyo. Aunque la separación de ideas entre federalista y soberanismo son importantes, ese debate entre los izquierdistas y los conservadores también toma su lugar en la relevancia. Por ahora no han vuelto a insistir con dicha idea, pero... ¿crees que lo vuelvan a intentar? Por supuesto que en su afán secesionista, además de poseer federación y liga propia, tienen también su propia selección que fue creada a finales del 2012. En junio del 2014, se anunció que Quebec buscaba formar parte de la CONCACAF y jugar con otros seleccionados nacionales. Pero tras no formar parte de la FIFA, así como tampoco de algunas de sus confederaciones, fue de los últimos miembros en afiliarse a la NFBORD antes de que este desaparezca al año siguiente, y posteriormente se unió a la CONIFA. Sin embargo, jamás ha disputado un encuentro oficial en competencias de misma índole con alguno de estos dos entes non-FIFA, lo que es triste si lo pensamos bien, ya que hubiese sido interesante verles en la Copa Mundial Viva o en su defecto en el Mundial CONIFA. Tras la desaparición de la NFBORD, se unió a la CONIFA y de esta no renovó su membresía, por lo que fue dado de baja
en el año 2022. Y pese a no haber participado oficialmente, ha tenido encuentros amistosos, siendo su debut en el año 2013 en Marsella, es decir, en Francia, contra la selección del Tíbet, a quien aplastó con un contundente 21-0. Y su peor resultado fue una derrota por 1-0 contra el último campeón de la historia de la NF World. Hablo de Kurdistán, quien un año antes había ganado el mundial. Ahora bien, el fútbol en una Quebec independiente, ¿cómo sería? Su sistema, digamos que sería igual, pues no lo veo mal, y aparte es un sitio muy pequeño con muy poco fútbol al parecer, dado que la investigación me ha costado francamente bastante. El sistema de dicha liga es un torneo largo compartido a 2 vueltas, disputando juego todos contra todos, y el campeón del torneo asciende a la Canadian Premier League. Mientras que en la Copa de la Ligue 1 de Quebec juegan bajo un sistema de eliminación directa que va desde la primera ronda hasta la gran final. En este caso, tenemos 2 opciones. Si la FIFA da el ok, el campeón de la liga y de la copa clasificarían directamente a la Conca Champions, y el torneo, en vez de 27, tendría 29 plazas en total. Pero otro escenario posible, en caso de que le quieran complicar un poquito más las cosas, es que solamente ambos campeones clasifican a la Leagues Cup contra todos los de México y USA, jugando la Conca Champions pura y exclusivamente si un equipo de Quebec resultara ser campeón. Pero, ¿y en caso de que la FIFA y la CONCACAF rechacen a Quebec? ¿Qué pasaría? Aquí entra el gran problema, que podría resolverse mediante 2 maneras. La primera sería que disputen campeonato local como hasta ahora y su selección juegue en la CONIFA o la NF World, ya que, como vieron en el video anterior, que espero que lo hayan visto, y si no fue así, lo dejo por aquí arriba para que lo vean y bien culmine este video, la NF World está de regreso. Y aunque de momento solo CONIFA afilia a torneos de clubes, tristemente no posee torneos internacionales para estos. Eso me lleva a la gran pregunta que solo tú puedes responder. ¿A dónde iría Quebec? ¿A la FIFA? ¿La CONIFA? ¿O la NF World? Te leo. Y para ir finalizando, muy probablemente te estés preguntando, ¿quiénes son los grandes de Quebec? Teniendo en cuenta que tengo solamente la data de campeones desde el año 2012, los grandes son Montreal Outremont y S. Blainville. Y ahora sí, con esto me despido. ¿Qué te ha parecido el video de hoy? Tal y como pasó con este seguidor, mismo haré con todos los videos que vosotros me han pedido. Aún así, si gustas que platique sobre algo relacionado al fútbol de las Américas o el fútbol exótico, dímelo abajo en la caja de comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha gustado, te invito a que me regales tu like, te suscribas y actives la campanita para no perderte las actualizaciones. También, si te gusta el mundo freaky de los videojuegos, el anime, la música y más cosas del estilo, sígueme en mi canal secundario llamado Goldjobs TV, que de a poquito lo voy actualizando. Ahora sí, esto fue todo.